anima a todos los que estamos en esta empresa es una cuestión de la razón que indica que el Frente Amplio no tiene ganadas las elecciones, ni mucho menos. Y cuando ustedes escuchen que el 45, que el 43, abran el ojo. Las elecciones hay que ganarlas siempre. Y el Frente Amplio tiene todo en su vida siempre. Nunca va en bajada para el Frente, ¿no? Nunca va en bajada. Siempre es en su vida. Siempre es un esfuerzo. Siempre llegamos al momento de la elección y estamos contando, y nuestra diferencia es el 0,5, el 0,3, el por cuánto perdimos el balotaje del voto rosado, por poquito. Así que las elecciones, compañeros, hay que sudarlas todas, hay que ganarlas todas. Y una parte se gana con el gobierno. Si el gobierno hace una buena gestión, hay un voto bolsillo. Es decir, la gente vota al Frente Amplio, mucha gente vota al Frente Amplio porque con el Frente Amplio cambiaron sus condiciones materiales de vida. Eso es lo que hace que el Partido Colorado y el Partido Nacional tropiecen y sigan tropezando. Más allá de sus errores, de su falta de programa, bueno, porque tienen errores, tienen déficit de programa, no piensan profundamente nada, pero tienen poder. Están todos los días en los medios de comunicación. La cara de la calle Pou están en unos carteles amenazadores que miran todas las ciudades del cielo diciendo vótenme. Nosotros nunca vamos a tener eso, pero la gente es sensata y se da cuenta. Y lo último que recuerdo de los gobiernos blancos de Colorado fue la crisis, ¿no? Fue la crisis del 2002. Yo el otro día miraba una encuesta que decía ¿cuál fue el suceso más importante político de su vida? Entonces, había toda una generación, incluida la mía, que decía la dictadura. Pero había otra generación, la generación de ellos, que la crisis del 2002 era lo más importante que les había pasado. Entonces, para mucha gente, el Partido Nacional y el Partido Colorado son los partidos que llevaron al país a la bancarrota, porque no es solamente la crisis del 2002, sino que fueron 50 años, incluyendo la dictadura, 50 años de estancamiento, 50 años de recesión, 50 años de depresión, de pensar que el país no tenía condiciones para salir adelante, etcétera, etcétera. Entonces, una parte de la elección se gana con el gobierno, y acá hay que tener presente, compañeros, que vamos a tener un año muy complicado de gobierno por delante. Y eso vale también para la campaña y para lo que hagamos en la campaña. Tenemos la sentencia de inconstitucionalidad de Cluna, que le complica la vida al gobierno enormemente, porque lo poco que rescatamos del naufragio se terminará hundiendo en el mar, ¿no? Es decir, eso me parece que limita enormemente cualquier chance que tengamos de tener una aerolínea de bandera, hay que saberlo. Quizá tengamos una inconstitucionalidad por la ley de faltas, pero bueno, nunca hubo tantas inconstitucionalidades como en este periodo, y créanme que no es que las leyes sean mucho peores que las de antes, son más o menos iguales que las de antes. Eso es otra cosa, y es la expresión de la resistencia política a través de actores que no son necesariamente los partidos políticos. Los medios de comunicación son un gran actor político que conspira un día sí y otro también contra el gobierno, y la Suprema Corte de Justicia en este momento está casi en conflicto declarado contra el Poder Legislativo y contra el Poder Ejecutivo. Ni que hablar de que la ley de medios, que es una tímida ley, está siendo resistida ferozmente. Una tímida ley está siendo resistida ferozmente en el Parlamento. Entonces, vamos a tener un año de gobierno muy difícil. Tenemos que complementarlo con una actuación del Frente Amplio impecable. Como dije, una parte de las elecciones se ganan por la gestión de gobierno y porque la gente entiende que el Frente Amplio es mucho mejor que el Partido Nacional y el Partido Colorado, y otra parte de la elección la ganamos con una impecable campaña del Frente Amplio. ¿Qué es una impecable campaña del Frente Amplio? Para empezar a hacer campaña. No pensar que las elecciones se ganan haciendo la plancha. Todo el mundo tendrá que salir a recorrer el país, pero no para juntarnos entre nosotros que ya estamos convencidos, sino para convencer a otros que no estamos convencidos, porque el Frente Amplio se volvió tan grande que tiene una gran tendencia al internismo. Entonces nos pasamos como en una gran iglesia discutiendo nosotros los problemas de nosotros. Bueno, ha llegado el momento de hablar con los otros. Yo sé que es mucho más fácil vivir con los amigos, sé que es mucho más fácil vivir la vida con gente que piensa igual que uno, pero para hacer política hay que enfrentar a los que piensan distinto y tratar de darles nuestras razones y también escuchar las de ellos.
Eso implica que el Frente Amplio tiene que seguir convenciendo a gente que no está convencida, y creo que el Frente Amplio tiene que hacer una gran labor política con los 300.000 jóvenes que van a votar en estas elecciones, y que, insisto siempre, para los cuales el Frente Amplio hace mucho tiempo que es gobierno, no necesariamente lo ven como el Partido del Cambio, porque hace 10 años que viven en gobierno Frente Amplista. Y además, si esos jóvenes nacieron en Montevideo, han estado bajo intendencia Frente Amplista toda su vida. Quiere decir que para ellos, a diferencia de nosotros, el Frente Amplio es el partido de gobierno, es el partido del Estado, peor aún. Entonces, me parece que hay que hacer una campaña impecable, hay que hacer una campaña hacia afuera y no hacia adentro, y las elecciones internas sirven para hacer campaña hacia afuera, por más que se exprese en forma de contienda presidencial. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven la cara de la calle Pou colgado de todos los carteles, la calle Pou le está diciendo a la gente: acá estamos los blancos, voten no. No está haciendo campaña contra Larrañaga, está conquistando votos para el Partido Nacional. Y nosotros tenemos que hacer campaña para conquistar votos para el Frente Amplio. Y esa campaña se inicia ahora, sobre pretexto de ir a las elecciones internas. ¿Qué les propongo para adelante? La primera cosa es que me parece que tenemos que modificar un poquito, o tenemos que correr un poquito el carril por donde va la relación entre la fuerza política y el gobierno, y el carril por donde está yendo la relación entre la fuerza política y, llamémosle, los movimientos sociales, movimiento sindical, organizaciones de derechos humanos, movimiento cooperativo. ¿Correrlo en qué sentido? En un sentido que a veces me parece que olvidamos, y que tiene que ver con esa palabrita que se llama democracia. El otro día escuché que alguien decía: no nos olvidemos que la democracia no es el gobierno del pueblo, la democracia significa el poder del pueblo. El poder del pueblo, no el gobierno del pueblo, sino poder para el pueblo. Si nosotros estamos discutiendo un proyecto de bancarización, que el gobierno lo está discutiendo, hoy estábamos en comisión y había una cantidad de cohetes y no sé qué, yo digo: están asaltando el Palacio Legislativo, ustedes ni se dan cuenta acá adentro. Ahí salimos a mirar por la ventana y era las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Contra qué están protestando? Contra un proyecto del gobierno. Un proyecto del gobierno para la bancarización que tuvo en cuenta a los bancos privados y no tuvo en cuenta a las cooperativas. ¿Cómo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a nuestra base aliada, ¿no? Y nuestra base aliada son... Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de no recibir al movimiento cooperativo y solo escucharlo cuando van a hacer una manifestación al Palacio Legislativo. No tiene que estar adentro desde el principio. Y sobre esto me parece que a veces el gobierno y los gremios se paran en la vereda de enfrente, sobre todo el gobierno se para del otro lado. Y entonces le pedimos a nuestros aliados toda la lealtad, todo el apoyo, nos sentimos en derecho a veces de maltratarlo, porque después todos son de la misma familia, y luego hacemos negociaciones y renuncias con los que nunca van a ser de nuestra propia familia. Entonces, para empezar, vamos a tratar a la familia bien, ¿eh? Y eso quiere decir el movimiento cooperativo, eso quiere decir los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, eso quiere decir el movimiento sindical, eso quiere decir COFE, por más discusiones que se tengan con COFE. Eso es todo, esos son los gremios de la educación, eso es todo, los intelectuales, las feministas, todo eso está dentro del campo de la izquierda. Eso es nuestro, podemos discutir, pero no podemos descalificar a nuestra propia base aliada, porque es como pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Vamos a perder pie. Entonces yo creo que nosotros tenemos que recomponer los vínculos, sobre todo para aquellos sectores del movimiento sindical que están en la situación de conflictividad más dura con el gobierno. Y una buena parte de eso está dentro de los gremios públicos. Lo miro a él porque... lógico. Y después me parece también que
por decirlo gráficamente, si uno trazara una línea de izquierda a derecha, de izquierda al centro, el partido político siempre está a la izquierda del gobierno. El partido político está a la izquierda del parlamento y el parlamento está a la izquierda del gobierno. Porque el gobierno siempre está, en ese sentido la expresión gobierno en disputa era una buena expresión. El gobierno siempre está tironeado por otros intereses que no son los de la fuerza política, que son los de los empresarios, que son los de la burocracia, que son los de los otros. Sus exigencias internacionales, los pedidos de UPM para aumentar producción. El gobierno siempre está tironeado por nosotros. Si los otros tironean al gobierno, nosotros lo tiramos para acá. Ese es el equilibrio de la política. Entonces las relaciones entre la fuerza política y el gobierno tienen que mejorar, tienen que ser más profundas y se tiene que consultar con la fuerza política las grandes decisiones que estamos tomando todos los días. Yo mencionaba ayer en el grupo de los coordinadores, de las coordinadoras de Montevideo, mencionaba que en el capítulo sobre la justicia, en el programa del Frente Amplio estaba la democratización de la justicia, pero lo que no estaba en el programa del Frente Amplio son los proyectos de ley que se están discutiendo ahora para la reforma de la justicia. Entonces pongo en el programa del Frente Amplio unas ideas abstractas, pero no pongo en el Frente Amplio lo que de verdad estoy discutiendo. Y estoy discutiendo muchas cosas. Y estoy ya comprando una reforma de la justicia de la que el Frente Amplio no sé siquiera si es consciente. Son grandes proyectos, la reforma del Código del Proceso Penal, que cambia todo el sistema de administración de justicia, el sistema de nombramiento de los magistrados, de los representantes de la Suprema Corte de Justicia, el lugar de los fiscales, es decir, hay una reforma de la justicia que ya está en marcha, pero el Frente Amplio no la asume porque no la conoce. No la conoce. Entonces, me parece que eso es lo primero que tenemos que mejorar y que tiene que ver con la manera en que negociamos, la manera que dialogamos y la manera que construimos política todos los días. Después lo miro a Nino, porque una vez dijo una frase en un comité de base, que no era este, pero que yo lo volví famoso porque la he repetido por todos lados. Y el otro día vino y me dijo, soy yo. El que dice la frase, así que ahora la cito ya con copyright, esto es de Nino. Él decía, mejoramos todo, mejoramos la educación, mejoramos todo, pero no transformamos nada. Hay algo de verdad en todo eso. Entonces yo creo que mejoramos los salarios, pero todavía hay 800.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos. Si ustedes miran lo que han sido las rondas de las negociaciones de salario, han visto que los empleados de supermercados están luchando porque el nominal son 10.700 pesos. ¿Quién paga un alquiler y come con 10.700 pesos? Nadie. No es un salario que pueda asegurar una vida digna y autónoma a nadie. Que es el objetivo de vender mi fuerza de trabajo, ¿no? Ya que no tengo más remedio que vender mi fuerza de trabajo, porque estoy en el capitalismo, por lo menos la vendo a un precio tal que me asegure que pueda tener un techo, que pueda tener comida, que pueda tener salud, educación y acceso a los bienes de la vida, que no son solo comida, porque no solo de pan vive el hombre. Bueno, con 10.700 pesos, agencia de loterías y quinielas, estaban negociando también que el mínimo fuera más de 10.000 y pico de pesos. Y yo pensaba, pero las agencias de loterías y quinielas deben tener unas ganancias siderales en este país donde además el Estado estimula el juego. Otro signo de interrogación que pongo sobre eso, nosotros tenemos que hacer propaganda e incentivar a la gente a que se juegue la plata en los casinos, en la ruleta, en la quiniela, cuando sabemos que la mayor parte de las ganancias obtenidas en el juego vienen de los sectores pobres que se juegan lo que tienen, no de los sectores ricos, sino de los sectores, no de los que van al corra, sino de los que juegan a la quiniela todos los días. Digo, cosas que me parece que para no administrar lo que tenemos, las tendremos que poner en una perspectiva país donde querríamos algunos cambios. Entonces, se mejoraron los salarios, sí, pero todavía tenemos una ecuación precio-salario que hace que para el 500.000 de personas, y 500.000 de personas en Uruguay es mucha gente, muchísima gente, la tercera parte de la mano de obra, para 500.000 de personas, para 800.000 personas, la ecuación salario no se ajusta con los precios y no se consigue vivir con el salario y no se consigue vivir con el salario. Entonces, transformamos
poco, mejoramos mucho, pero todavía esa ecuación salarios, precios, no la mejoramos. Mejoramos mucho en la vivienda, pero ustedes saben que hay 200.000 personas viviendo en asentamientos precarios. Y que además los alquileres están absolutamente disparados y nosotros todavía no tenemos ninguna propuesta seria de regular el mercado de alquileres, que además lo peor es que va contra los más jóvenes. Creo que en políticas sociales hemos mejorado mucho, pero yo cuando escucho que alguien, en especial de la derecha, dice estos vagos que reciben las asignaciones familiares para no trabajar, me pregunto si se está entendiendo qué es lo que ganan estos vagos, porque con 5.000 o 6.000 pesos que se le paga a una madre con 3 hijos no puede ni vivir. Y tenemos que escuchar todo eso, lo de los vagos que no quieren ir a trabajar, que los vagos además en general son mujeres, y yo diría, no tienen que ganar 6.000 pesos, tienen que ganar 10.000 pesos. Porque... Sin embargo, todo el tiempo estamos arrinconados por la derecha respecto de estas cosas que hacemos. Creo que no podemos retroceder ni un segundo con el tema de las relaciones exteriores del Uruguay, la patria grande, la integración latinoamericana, la solidaridad con Cuba, la solidaridad con Venezuela, la solidaridad con Bolivia, la solidaridad con Correa y sin duda las relaciones con Argentina y con Brasil. Argentina y Brasil son absolutamente vitales para el Uruguay, absolutamente vitales para el Uruguay, pero no solamente estamos con ellos porque sea vital, sino porque tenemos una perspectiva ideológica de la política exterior. Esto hay que defenderlo todos los días porque nos responden. La política exterior la guían los intereses, no solo la guían los intereses, también la guía la ideología. Porque si no, Chávez, ¿para qué iba a ayudar a Cuba? ¿Qué le servía a Chávez ayudar a Cuba? ¿Qué le servía a Lula ayudar a Bolivia a aumentar el precio de los hidrocarburos contra sus propias empresas brasileras? Lo hizo porque eran de izquierda y porque Lula ayudó a Evo, y gracias a que Lula ayudó a Evo, Evo pudo sobrevivir en Bolivia. Si no, no sé cómo hubiera sobrevivido. Esa es la ideología en la política exterior. O sea, creo que hay que combatir el discurso que tenemos dentro de la izquierda de que en la política exterior hay que primar los intereses países. No, señor. También existe nobleza, también existe amistad, también existe ideología, y nosotros tenemos que defender la unidad latinoamericana porque después de todo vivimos en un sistema imperio donde Estados Unidos sigue detentando el poder militar, el poder comunicacional y el poder financiero, y nosotros tenemos que unirnos todos porque somos chiquitos, porque somos pobres, y es la única manera de defender el poder de ese imperio respecto del cual nosotros somos un patio trasero. Porque si viviera en Angola estaría peleando contra otras cosas, pero vivo acá en Uruguay. Eso no está en el programa del Frente como a mí me gustaría. No está la unidad latinoamericana, la patria grande, la defensa de la unidad con América Latina por motivos políticos, por motivos ideológicos y también por motivos culturales. Porque la mayor parte de los uruguayos que viven fuera de frontera están acá al lado, en Argentina, y de eso nadie habla, ¿eh? De eso nadie habla. Ahora parece que lo único que nos une con Argentina es el comercio y el turismo. No, también nos unen esos uruguayos que, dicho sea de paso, de vez en cuando ayudan un poquito al Frente a ganar la elección, porque vienen unos cuantos para acá